Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. Hoy vengo a darles una excelente noticia. Un nuevo evento navideño ha comenzado en Heyday y en este video te cuento todos los detalles. Si deseas saber más, este video te interesa. El evento especial de barcos terminará mañana, pero esto no significa que la magia navideña se apagará. Para la felicidad de la gran mayoría de jugadores, ha iniciado un nuevo evento navideño que les encantará. En este evento especial debes realizar pequeñas actividades en tu granja para conseguir puntos de bastones de caramelos que te ayudarán a recibir premios especiales. Este gran evento inició hoy, 20 de diciembre, y durará hasta el lunes 1 de enero de 2024. Esto significa que tendremos un total de 12 días para conseguir todos los premios. Te explicaré ahora con detalle en qué consistirá este hermoso evento y cómo podrás lograr todas las recompensas. Para poder ingresar al evento podrás ver un icono de un bastón de caramelo justo debajo de las monedas y los tiquetes en la parte superior derecha de tu pantalla. Solo debes presionarlo y te llevará a conocer el evento. Una vez presiones el botón indicado, te aparecerá una ventana enseñándote cómo jugar en caso de que no hayas participado en eventos temporales anteriores. Después de cerrar la ventana podrás conocer la interfaz del evento navideño. En el tercio superior de la pantalla podrás ver una pestaña naranja que te indica la cola de tareas que tendrás, el tiempo disponible para el reinicio y al lado de la pestaña conocerás las tareas que debes desarrollar estos días. En el tercio medio podrás observar los premios que podrás ganar y los puntos necesarios para reclamarlos. Y en el tercio inferior encontrarás el tiempo restante para terminar el evento. Hablaremos un poco más en detalle de cada una de estas partes. Comenzaremos con el tercio superior. Como te mencionaba, verás una pestaña naranja llamada la cola de tareas. Esta pestaña te dirá la cantidad de tareas que quedan disponibles por salir, y debajo de este número será el tiempo disponible para terminarlas antes de que se reinicie el contador. Junto a la pestaña estará el tablón de tareas. Este te mostrará 6 tareas listas para realizar. Estas tareas son casi iguales a las tareas del derby. Son muy similares a aquellas que has hecho anteriormente en otros eventos temporales especiales. Deberás completar un pedido específico en un tiempo determinado. El tablón de tareas te mostrará 6 tareas disponibles por hacer. Estas son al azar y depende del nivel de la granja jugadora. Una vez sea completada, borrada o caducada una tarea, aparecerá en el tablón una tarea nueva hasta que se terminen las tareas disponibles del día y debas esperar el reinicio del contador. Debes tener presente que el número que aparece en la pantalla de la cola de tareas son aquellas tareas disponibles por salir, mientras que las 6 tareas que tienes en el tablón son aquellas que ya salieron de la cola de tareas y tienes disponibles para hacer. Es decir, las 6 tareas activas en el tablón no están sumadas en la cola de tareas, por lo que para saber cuántas tareas te quedan por hacer en el día, debes sumar el número de tareas en cola más las que tienes presentes en el tablón de tareas. Si tienes 6 tareas activas por hacer y además 14 tareas en la pestaña de la cola de tareas, en total tienes disponibles 20 tareas por realizar. Si tú tomas una tarea y la completas, será quitada del tablón de tareas y saldrá una nueva tarea, por lo que se restará una tarea de la cola de tareas del día. Si tú tomas una tarea pero se te caduca, será quitada la tarea del tablón y cuando aparezca una nueva tarea en el tablón, será descontada 1 de la cola de tareas del día. Igualmente sucederá si decides voluntariamente borrar una tarea que no deseas realizar. Cuando aparezca la tarea, se descontará del número de tareas de cola del día. Si descartas 6 tareas, al aparecer 6 tareas nuevas, serán descontadas 6 del número de cola de tareas del día. Esto significa que no importa la acción que hagas con las tareas, si la completas, la caducas o la borras,
Cuando se retiran las tareas del tablón y sale una nueva, son descontadas de la cola de tareas disponibles. Si tú completas o caducas una tarea, saldrá inmediatamente una nueva tarea del tablón de tareas. Pero si eliminas voluntariamente, debes esperar 5 minutos para que aparezca una nueva tarea o debes pagar 10 diamantes si no quieres esperar. Cuando la cola de tareas llegue a 0, tendrás que esperar a que el contador se reinicie para recibir otras 20 tareas más y puedas seguir avanzando. Si no quieres esperar tampoco este conteo, verás un símbolo de más en el tablero de tareas. Usa este símbolo si quieres conseguir una tarea extra de las 20 que puedes realizar en el día. Sin embargo, este gasto será muy grande, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas se irá duplicando así. 10 diamantes para una tarea, 20 diamantes para la segunda, 40 para la tercera, 80 para una cuarta tarea, 160 diamantes para hacer una quinta tarea extra, 320 para una séptima y así sucesivamente. Debes tener presente que las tareas no se acumulan. Si dejas en el tablón alguna tarea sin realizar, al día siguiente esa tarea del tablón será contada como una tarea de las 20 disponibles de ese día. Así que lo mejor es que trates en lo posible de no dejar tareas pendientes. Trata de adelantar las tareas antes de tomarlas para hacer muchas tareas en un periodo corto de tiempo y no se te vencerán. Cada tarea tendrá un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez la tomes. Sin embargo, dado que tendrás 24 horas para hacer las 20 tareas, habrá tareas que se podrán hacer rápidamente como recolectar huevos, leches o tocinos y otras que tardarán más como hacer mermeladas, quesos, pasteles o tartas. Si dejas vencer alguna tarea, se te cobrará diamantes para recuperarla o deberás borrarla y perder esos puntos de la tarea. En la parte superior de cada tarea podrás observar un dulce de caramelo con un número. Este símbolo será la cantidad de puntos que te entregará la tarea en caso de terminarla a tiempo. Para comenzar a realizar las tareas solo debes escoger una y señalarla. Luego, un poco más debajo de la tarea, aparecerá un letrero que dirá el tipo de tarea a realizar, como por ejemplo, alimentar a un burro. Si quieres hacer la tarea, debes pulsar a aceptar y comenzará a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la completes, el tiempo dejará de correr y debes ir al tablón de las tareas para pulsar en reclamar y poder recibir así los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en el evento. Si no cuentas con los recursos necesarios para realizar alguna tarea, también puedes borrarla. Podrás hacerlo pulsando la tarea y en lugar de pulsar en aceptar, pulsa con tu dedo en el bote de basura. Saldrá una ventana de confirmación y si quieres borrarla, marca descartar. Cuando se borre la tarea, será descontada una tarea de la cola de tareas cuando hayan transcurrido 5 minutos en el tablón de tareas y aparezca una nueva tarea. Ahora te hablaré del tercio medio de este evento. En la parte media se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra del puntaje justo debajo de las recompensas. La moneda de este evento serán los bastones de dulces. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes una recompensa, esta cambiará a un color verde intenso y comenzará a saltar. Pulsa con tu dedo para reclamar el premio. Si no pulsas con tu dedo en la recompensa, el premio no será entregado. Ahora te contaré un poco más acerca de los premios que podrás recibir en estos 12 días. Podrás conseguir la mesa de mercadillo al completar los 100 puntos. Con 200 puntos recibirás 100 acebos. Con 500 puntos recibirás monedas según tu nivel. Con 1000 puntos recibes 300 acebos. Al llegar a los 2000 puntos puedes reclamar la nieve cicleta. 600 acebos serán recibidos al llegar a los 3500 puntos. 5 pernos conseguirás con 4500 puntos. A los 6000 puntos podrás conseguir 1000 acebos. 5 tiquetes de pollitos será entregado con 7500 puntos. A los 8500 puntos recibirás el reparto de árboles.
A los 10.000 puntos conseguirás 1.300 acebos. A los 11.000 puntos puedes reclamar un tom de 5 estrellas. 1.600 acebos serán entregados con 12.500 puntos. 10 diamantes reclamarás a los 14.000 puntos. Y el último premio será la máquina del gancho, que puedes reclamarla a los 15.000 puntos. Estas decoraciones son muy hermosas y tienen buen tamaño. Estarás muy contento de conseguirlas. Todas estas decoraciones tienen movimiento. Con los acebos conseguidos en estos premios podrás reclamar más recompensas del catálogo navideño de Alfred, que seguirá activo en estos 12 días. Cuando completes los 15.000 puntos habrás terminado el evento, pero saldrán unas cajas rosadas con globos. Con tu dedo pulsa todas las cajas que puedas, porque cada una de estas te dará un premio más. En el tercio inferior del evento podrás ver el tiempo faltante para que se termine el evento, el cual será de 12 días. Si no reclamas algún premio y el tiempo del evento se termina, lo perderás. Este evento es muy hermoso y te dará la oportunidad de tener muchísimas recompensas. Ya que es un evento de 12 días y debes completar 15.000 puntos, debes hacer 1.250 puntos por día, lo que significa que cada tarea como mínimo debe tener un puntaje de 63, lo cual será muy sencillo. Las granjas de niveles pequeños tendrán que esforzarse un poco más, pero aún así podrán lograrlo si entran a sus granjas todos los días y realizan las tareas. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días del evento. Trata de no dejar que las tareas se caduquen, porque puedes perder puntos valiosos. El puntaje de cada tarea varía según la complejidad, por lo que las tareas que entregan más puntajes serán más tardadas o más complicadas de hacer. Trata de entrar a primera hora del día cada día del evento y completa las tareas que puedas hacer inmediatamente, como dar de comer a un burro o un conejo o recoger 5 huevos o tocinos. Adelanta las tareas que no tengas listas, pero no tomes ninguna. Esto hará que todas las tareas se hagan al mismo tiempo, dándote más posibilidades de completar el evento. Una vez la tarea esté lista en el suelo, acéptala y complétala y pasa a la siguiente. Es posible que algunas tareas no se puedan realizar, ya sea por la complejidad de la tarea o por el tiempo que necesites para desarrollarla. Te animo a que participes de este hermoso evento temporal navideño, pero también te sugiero que no gastes tus diamantes adelantando las tareas o los productos, ya que no vale la pena. Podrás conseguir todas las recompensas sin necesidad de gastar diamantes. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido esta información, por favor presiona en me gusta y comparte este video con todos tus conocidos y amigos granjeros, para que ellos también puedan saber de qué se trata este evento especial que entregará hermosos premios. Si has llegado de casualidad, por favor suscríbete al canal y presiona la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, los eventos y las actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.